Hola, cordial saludo. El día de hoy vengo a presentar mi tesis doctoral, la cual está titulada La narrativa como estrategia pedagógica para prevenir la violencia escolar en la institución educativa, Colegio San José de Cúcuta, Norte de Santander. Quien les habla de Villamor Ramírez Ortega, bajo la dirección de tesis doctoral de la doctora Amey Pacheco. De la misma manera, tenemos el planteamiento del problema en el cual, desde el contexto internacional, la CIPOL 2022 resalta la violencia en entornos educativos está relacionada con la igualdad social, falta de oportunidades, influencia de conflictos. De la misma manera, tenemos a UNICEF 2022 que hace énfasis en que en América Latina las escuelas sean libres de violencia, donde los maestros sean mediadores activos en la empatía y el diálogo. A su vez, desde el contexto nacional, el Ministerio de Educación Nacional plantea estrategias pedagógicas bajo la Ley 1620 del 15 de marzo del 2013, la cual busca la prevención y mitigación de la violencia escolar. Por su parte, desde el contexto local, la Red de Conocimiento Colombia Aprende plantea un informe desde los territorios de frontera. En las escuelas no hay lugar para la violencia. Por su parte, también se tiene presente el fundamento de la pregunta de investigación. ¿Cuál es la percepción de estudiantes y docentes sobre los elementos que debe tener una estrategia didáctica desde la narrativa para la prevención de la violencia escolar? Desde la asignatura de ética y valores en estudiantes de grado quinto en la institución San José de Cúcuta. Por su parte, tenemos un supuesto teórico, el cual se plantea que la violencia escolar en esta institución requiere una implementación de una estrategia pedagógica, siendo la narrativa desde la ética y valores que lleguen a permitir y a comprender y transformar estas conductas violentas a través de estas prácticas apoyadas en la cooperación pedagógica que favorecen la relación y fortalecen estos procesos académicos que construyen la sana convivencia. Por su parte, tenemos la justificación desde la relevancia social, relacionando las percepciones de la población objeto de estudio en este ámbito educativo, teniendo una aportación teórica desde el aprendizaje social mediado por el contexto comunitario y familiar, la aportación metodológica desde un enfoque hermenéutico reflexivo y las narrativas de los participantes. A su vez, también la justificación personal que surge de los problemas de la convivencia de la comunidad educativa. Por su parte, dentro de este marco teórico tenemos la teoría educativa, la cual nos resalta que las personas aprenden no solo por la experiencia, sino a través de la observación de otros. Por eso tenemos la observación y imitación, ese modelamiento simbólico que se da a través de las redes sociales, programas de televisión, y cómo se llegan a interiorizar esas conductas en un aprendizaje que se observa, en el cual se refuerza, en el cual se autorregula, y por eso todo este aprendizaje social viene a establecerse en lo cual la violencia escolar es el resultado del ciclo de la observación, la evaluación interna, las consecuencias sociales. Por eso esa falta de castigo o falta de aprobación del grupo llega a fortalecer esa violencia escolar dentro de estas conductas imitadas por los educandos. Por su parte, dentro del marco teórico, tenemos aportes de 5 autores que vienen a resaltar este análisis conceptual, desde lo que es la violencia, con toda esta referencia que hacen las dinámicas de maltrato, mal uso del lenguaje por parte de Urbina y Beltrán 2020, a su vez cómo se llega a prevenir esta violencia escolar, donde Viñar establece y analiza que en los contextos familiares, cultural, deben de influir un poco y reflejar estos comportamientos. A su vez, el análisis conceptual de esta estrategia pedagógica, donde Sick y Ortega plantean la unión entre la escuela y la familia. Y también tener esta integración curricular que plantea Suárez en la integración de contenidos y en valores. Cabe resaltar también que es muy importante dentro de esta secuencia de estudio nuestro marco teórico donde dentro de estos 4 años se ha tenido una presente investigación desde un ciclo internacional, nacional y regional. En primera medida, como lo es Santana y Rodríguez, que plantean una estrategia para la prevención de la violencia. A su vez, en México, Soto y Navia plantean un taller de reflexión para llegar a comprender estos conflictos y estos aspectos violentos escolares.
Desde la perspectiva del nivel nacional, tenemos a García 2022 en la ciudad de Bucaramanga, donde recrea un objeto virtual como estrategia pedagógica para llegar a prevenir la violencia. También Niño, en el 2024, en la ciudad de Bogotá, está revelando estos factores que están ocultos en el currículo en las instituciones educativas. Y por su parte, en la parte regional, cómo estos elementos de violencia en los contextos escolares se pueden llegar a analizar en el municipio de San José de Cúcuta por Prato y demás investigadores. A su vez, tenemos nuestros objetivos general y específicos, principalmente en llegar a analizar esas percepciones de la población objeto de estudio, donde una estrategia didáctica mediada por la narrativa, podemos analizar esta prevención de la violencia escolar y la ética y valores en dicho establecimiento. También debemos identificar estas manifestaciones de violencia escolar en nuestros objetivos específicos. Debemos explorar estos ejes temáticos desde el área de ética y valores que puedan integrarse en narrativas. Debemos indagar los elementos didácticos y pedagógicos que deben incluirse en una construcción de una estrategia narrativa para prevenir conductas violentas. Y por último, proponer una estrategia didáctica que sea mediada por la narrativa, que articule los saberes de la comunidad educativa con el fin de contribuir en la violencia, en la prevención de la violencia escolar. A su vez, tenemos el método, toda esta estructura de metodología que se lleva a cabo a través de un diseño cualitativo fenomenológico, reflexivo, orientado en la interpretación de las experiencias vividas. Todo esto en el escenario de la institución educativa San José de Cúcuta, que está establecida pues, por los alumnos que cursan grado quinto, nuestros docentes y directivos que participan voluntariamente con su consentimiento informado. Se plantea una observación participante, unas entrevistas individuales y grupos focales que se desarrollaron en 4 semanas. Se tiene planteado un análisis de contenido, una triangulación metodológica, caracterización e interpretación de la información del diseño fenomenológico reflexivo y desde unas consideraciones éticas, reconociendo las realidades familiares, culturales y sociales para tener entornos seguros y libres de expresión. Asimismo, pues tenemos esta metodología cualitativa, como resalté anteriormente, dentro de una fase y una segunda fase, pidiendo su permiso en la institución educativa, informando a los participantes con su consentimiento, buscando esta aproximación fenomenológica dentro de el instrumento, como lo es la entrevista estructurada, que parte de estos grupos, ¿sí? Individual y grupal, haciendo ese análisis de resultados en la población objeto de estudio. Por su parte, también es necesario resaltar pues, el instrumento que es guión entrevista semi-estructurada, que tiene un tipo de validez de acuerdo a la valoración de los expertos, un tipo de confiabilidad según el aporte de Charán, que dice que este instrumento tiene que ser relativamente consistente y estable frente a los datos. Y a su vez, esta descripción que plantea de Tosano proponiendo la entrevista semiestructurada como un instrumento flexible que se adapta a las particularidades de la población objeto de estudio. Por su parte, pues tenemos acá los resultados sociodemográficos, donde pues se presentan a los 10 estudiantes que participaron en esta investigación, desde edades desde los 9 a 12 años, cursando el grado quinto de primaria, también pues la coordinadora que hizo parte con el grupo de docentes que se encargan de orientar las respectivas asignaturas en este grado de escolaridad. Asimismo, tenemos los resultados, especialmente el primero, que es uno de los más importantes, en el cual logramos identificar las manifestaciones de violencia escolar a través pues, de los tipos de violencia, como lo son física, golpes, empujones, verbal, insultos, que llegan a traer unas consecuencias, una interrupción de clases, falta de supervisión, una discriminación. Por ello, tenemos pues como tal las posturas, las premisas que manifiestan estas percepciones, como lo es la población objeto de estudio, donde pues el estudiante 01 resalta que es bastante complicado estos procesos de violencia, pues por los sobrenombres o apodos que llegan a resaltar, le da mucha rabia, que le digan veneco, que sistemáticamente es haciendo referencia
a una persona del vecino país de Venezuela y por ello pues utiliza pues la violencia para buscar ese respeto. A su vez el estudiante 05 plantea que a la hora del descanso la mayoría de los compañeros pues aprovechan este momento para tratarse mal y pues también para defenderse a sus demás familiares. El estudiante 06 también plantea que pues se presentan conflictos en esa hora del descanso, especialmente pues por hurto de dinero en el cual pues se llega a resaltar estos actos de violencia. Seguidamente pues tenemos también presente el objetivo 02 que conlleva a resaltar los ejes temáticos desde el área de ética y valores, buscando el respeto, la empatía, ese trabajo en equipo, cómo esa unión entre escuela y familia se pueden fortalecer los valores desde el hogar, las actividades dinámicas, diálogo y reflexión, y promover la solidaridad, honestidad y la mediación entre docentes y alumnos. Por ello, el estudiante 07 resalta que en la hora del descanso el profesor plantea un cartel especialmente pues porque le corresponde la hora de disciplina, donde pues logra resaltar buenos valores para que pues no se presenten tantos conflictos. El estudiante 010 resalta que en la hora del descanso hay niños que ofrecen lapiceros y marcadores que fueron hurtados, pero él quiere ser honesto y no ser partícipe de algo ajeno. Asimismo, el estudiante 01 plantea que el profe de educación física relaciona unos equipos de futbolito para motivar a los compañeros que se agreguen y desde esto generar una tregua. Por su parte, el docente 06 plantea que en el entorno familiar que conviven los estudiantes, ellos pues logran influir todas estas posturas, todas estas violencias que plantean desde su hogar. Asimismo, tenemos el objetivo 03, donde se llega a indagar estos elementos didácticos a través de una participación activa, unas técnicas narrativas efectivas que buscan un ambiente de respeto y empatía, unas técnicas pedagógicas que lleguen a permitir expresar estas emociones y experiencias para llevar a cabo unas metodologías participativas, un acompañamiento continuo y unos aportes significativos. Relacionando estas tres posturas que están acá bajo las perspectivas de la población objeto de estudio, resalta que el docente 06, que los relatos de la vida cotidiana son buenos ejemplos para trabajar en clase, para buscar más hacia lo ético y lo pacífico. El estudiante 07 resalta que la profesora de tecnología plantea unos podcasts como estrategia narrativa para narrar sus vivencias. Y el docente 02 plantea que cualquier metodología o estrategia pedagógica es viable para impartir en las clases y que todo esto se genere bajo la conciencia, que los niños no caigan en los errores para fortalecer el rendimiento académico. Asimismo, tenemos el objetivo 04, en el cual se propone esta estrategia didáctica, donde las experiencias narrativas como herramienta pedagógica logren comprender estas emociones, se tenga una colaboración, una demostración, una relación de esa coevaluación, autoevaluación y valoración, y cómo promover esta empatía y transformar la rabia en diálogo. Por eso estas tres posturas y manifestaciones que plantea la población objeto de estudio, donde el docente 02 resalta que todos los recursos son importantes para promover una estrategia narrativa que genere una enseñanza acorde, que los niños valoren todo lo que tengan. Asimismo, el estudiante 02 resalta que todas las experiencias narrativas son necesarias para lograr comprender, porque tanto odio, tanta rabia, apenas ellos son unos niños y deben de mejorar los rencores y los conflictos en la escuela. Y por último, el estudiante 10 relaciona que es fundamental que la profesora con los compañeros vayan a otros grados para así crear una estrategia narrativa y comprender también los procesos violentos de otros grados. Así tenemos unos resultados de estos análisis, especialmente en esta cooperación de esta estrategia pedagógica narrativa, como estos recursos, estas percepciones se logran comprender bajo estas manifestaciones de violencia, estas éticas y valores, esta construcción de la propuesta narrativa, en la cual deja una resignificación de ese conflicto, en el cual se genera un cambio de interacción en esas conductas y un impacto significativo desde la narrativa. Asimismo, tenemos las discusiones bajo cada uno de los implementos de nuestro
marco teórico, especialmente desde ese aprendizaje social que se genera bajo esa observación, bajo esa intimidación, ese modelamiento que la población objeto de estudio plantea. Por eso las experiencias se convierten en referentes de conducta. Asimismo, desde Charcus y Yupanqui en el 2020 plantean que la familia es el primer espacio. Por ello, como se relacionaba anteriormente, buscar esa unificación entre escuela y familia para llegar a esa prevención. De la misma manera, de Fuentes y Linares 2010 plantea que desde el descuido y la falta de supervisión, como se generalizaba anteriormente, es necesaria para buscar más dinámicas frente al maltrato y el abuso que se llegan a dar. Asimismo, esa violencia verbal y ese léxico ofensivo que genera patrones de agresión, esos modelos positivos de los familiares que también son importantes. A su vez, Urbina y Viltrán en el 2020 plantean que las narrativas prosociales de familia y escuela son los modelos violentos. Y por su parte, Sick y Ortega resaltan toda esta estructura generativa en el cual se genera algo muy importante, ¿sí? Cómo estos testimonios llegan a verificar que la violencia puede subir en el bajo rendimiento académico, cómo la falta de comprensión docente genera frustración en los estudiantes y cómo estos testimonios de estos docentes muestran una relación casual entre el rendimiento y la violencia. Cabe resaltar que dentro de esta estructura también pues tenemos unas conclusiones especialmente valorizadas bajo unas fortalezas, unas oportunidades, en la cual pues lo que se resalta pues la elaboración de este instrumento de entrevista semiestructurada, el cual fue de gran apoyo para llegar a verificar, visibilizar todas esas percepciones, todas esas posturas en el cual se planteó la investigación. Asimismo, las oportunidades, la cooperación de padres de familia, en la participación de las escuelas de padres, que contribuyen a un beneficio mutuo de sus hijos, en las debilidades, el desinterés de algunos estudiantes en no llegar a participar en estas actividades que implican la narrativa, y en las amenazas, las dificultades y contratiempos en el proceso del trabajo de campo debido a los al paro nacional que se presentaban los maestros aquí en Colombia. Y por último, pues llegar a tener unas recomendaciones, como lo es, pues proponiendo este proyecto educativo institucional que acá en Colombia se refiere al PEI, proponiendo la estrategia narrativa como un recurso pedagógico y didáctico para llegar a prevenir la violencia, buscar una transversalidad en los medios digitales, como podcast y cómics, y también en las plataformas educativas, como lo son EducaPlay, Edmodo y Classroom. Y también pues crear un banco de estrategias colaborativas en las plataformas institucionales acá en Colombia llamadas web colegios para permitir contribuir y relacionar en otras ciudades y generar experiencias valiosas para el fortalecimiento y la cooperación de entornos libres de violencia. Asimismo, pues se tienen presentes las referencias donde se tomaron cada uno de los apuntos y perspectivas para este proceso. Muchas gracias.